Aquí Sandra está pendiente. Hemos de muchacho, usted sabe, ¿se acuerda? Aquí. Ok, ya te reviso, profe. Espérate, ya. Miren. Allá en la fila con el perro, aquí en el muchacho. Profe, qué pena, en un momento. Sí, ¿qué me dice? Que por favor me espere un momento, es que se puso como lento otra vez. Ya, a ver, está bien. Listo, profe, qué pena con usted. Ya me dio el código. Entonces ya pudo hacer la réplica de modas. Sí, señor. Entonces, como usted puede notar, entonces el R es bastante útil para hacer Ujú. programas, ¿no? Entonces, ya ahí esta función modas, bueno, modas va a ser más general, bueno, si igual coloca modas a la variable ingreso, eh, también debe identificar el primero, ¿no? Ahí está. Ah, bien. Sí, profe. Ahora veamos lo que son medidas de variabilidad, ¿ya? Entonces ahí se ha visto las medidas de tendencia central. Entonces ahora se va a comentar sobre las medidas de variabilidad. Allí se observa el archivo de presentación. Sí, señor, sí se observó. Ya, entonces
es importante también conocer las medidas de variabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, las medidas de variabilidad, más que todo, indican dispersión de los datos respecto al promedio, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué tanto se parecen al promedio? Más que todo, es una medida de similitud, ¿no? Para decir, ¿no? ¿Qué tanto se parecen? Es cuantificar qué tanto se parecen los datos. Generalmente, si el valor es más alto, es que se parecen menos. Y si el valor es más pequeño, es que sí se parecen más. En este caso, al promedio. A ver, uno de ellos es el rango, quizás el primero, el que más se utilizaba, es el rango, que es el valor, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Luego tenemos la clásica varianza, que es la desviación cuadrática promedio de los datos respecto al promedio. Ya, bueno, la desventaja de esta medida es que las unidades se encuentran al cuadrado. O sea, las unidades tienen unidades al cuadrado, por lo que dificulta su interpretación. Entonces, luego lo que se trabaja es la desviación estándar. Y la desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Sus unidades se encuentran en la misma escala que los datos. Entonces tienen mismas unidades que los datos. Entonces la desviación es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Si se tiene la varianza, ya se puede calcular la desviación estándar. Ahora, la medida de variabilidad que más se emplea para comparar variabilidad de grupos es este de aquí, el coeficiente de variabilidad, que simplemente es el cociente entre la desviación estándar y el valor absoluto del promedio. Entonces, es desviación estándar entre valor absoluto del promedio. Dice, esta medida es relativa, por lo que sirve para comparar variabilidad de distintas variables o mediciones. Entonces, el CV es la desviación estándar. La desviación estándar generalmente se utiliza con la letra S entre el valor absoluto del promedio. El promedio se suele representar por X y una barrita arriba. Y hay que multiplicarlo por 100, ¿no? Para tenerlo en porcentajes. Entonces, esta sería la formulita del CV. Entonces, en R, no está programado el CV, así que vamos a programar. ¿De acuerdo? A ver, hasta ahí se entiende esto de las medidas de variabilidad. Sí, señor, sí se entiende. Ya, entonces, a ver, vamos a pasar a medidas de asimetría, no, perdón, medidas de posición, ¿ya? Y ya luego lo hacemos en el R. A ver, medidas de posición. Son medidas que indican la posición de los datos respecto a los demás luego de realizar un orden natural. Entonces, como su nombre lo dice, posición, va a tener que ordenarse los datos de menor a mayor e indicar una posición relativa. Entonces, esa posición relativa puede expresarse a través de porcentajes. Entre ellas tenemos el percentil, el cual divide el conjunto de datos en 100 partes iguales, y por convención, el percentil K de los datos es menor que el valor del percentil. Y el 100 menos PK es mayor o igual que el valor del percentil. Eh, por ejemplo, ¿no? Hablar del percentil 50, del percentil 30. A ver, ¿dónde está? Por ejemplo, si dicen que el percentil 30 para la variable edad es 18, eso quiere decir que el 30%, por ejemplo, de los estudiantes tiene una edad menor o igual
a 18 años. Entonces, este es el valor este es el percentil 30 y este es su valor. ¿Y cómo se interpreta? Ahí está, ¿no? El tanto por ciento, o sea, el percentil 30 es 30%. El 30% de los estudiantes tienen una edad menor o igual a 18 años. Entonces, esta es la interpretación para los percentiles. Luego tenemos por aquí los deciles, que simplemente dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales, y los cuartiles, que dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales. Entonces, el decil y el cuartil se puede llevar a percentiles y hacer la interpretación que se tiene por aquí. A ver, ahí se comprende. Ahí se tiene la idea. Sí, señor. Ya, luego tenemos por acá también lo que son medidas de asimetría, que son medidas que indican la concentración de los datos, de manera que los datos se distribuyen. A ver, más que todo tiene que ver con dónde se concentran los datos. ¿Me escucha ahí? ¿Se me escucha? Sí, señor. Ahora sí se lo escucho. Ya, entonces las medidas de asimetría van a señalar eh, en qué parte se concentran los datos. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, a ver, simétrica va a ser simétrica cuando los datos se concentran en los valores centrales. Mm, Cuando se concentran en los valores del centro, es decir, cuando tienden a parecerse al promedio. Entonces, si los datos son muy parecidos al promedio o cercanos a él, van a tener una concentración en los valores del medio. Por ejemplo, ¿no? En procesos de control de calidad, nos dicen contenido de leche en un envase de 900 mililitros. Entonces, si se saca una muestra de estos envases y se les evalúa el contenido, la mayoría se va a concentrar en 900 mililitros. Entonces, se va a obtener una medida simétrica. Otra medida de simetría es asimetría positiva. ¿Qué ocurre? Cuando los datos se concentran en valores bajos. O sea, la mayoría de los datos va a tener valores bajos y pocos valores van a tener valores altos. Y como ejemplo se tiene el sueldo de la población. Bueno, la variable sueldo es una variable tipo asimétrica positiva. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población gana menos, gana poco, y solo una minoría gana pues valores altos, ¿no? Entonces, ahí se observa lo que se conoce como asimetría positiva. Entonces, a ver, la distribución simétrica más o menos va a ser así, ¿no? En partes iguales, ¿no? La simétrica positiva va a ser así. Sí, entonces, cuando está el plano ahí, va a ser así, ¿no? Esta de aquí va a ser simétrica, esta simétrica positiva, y la simétrica negativa va a ser al revés. Los datos se van a concentrar en valores altos. Los datos se concentran en valores altos. Por ejemplo, las notas en un salón de clase. Bueno, en un salón de clase la mayoría tiende a aprobar el curso y solo unos pocos desaprueban el curso. Entonces la mayoría tiene una nota aprobatoria, mientras que solo pocos tienen una nota desaprobatoria. Bueno, la simetría que más se utiliza o la que es más conocida es la simetría de Pearson. Y esta simetría de Pearson tiene una fórmula que ahí también se va a programar. Y en este caso es 3 veces el
promedio menos la mediana entre la desviación estándar. Entonces, esta es la fórmula que se va a aplicar para calcular la simetría de Pearson. ¿De acuerdo? Bien, ahí se comprenden estas medidas, estos conceptos. Sí, profe. Ya. Entonces, veamos por aquí. Vamos a leer estudio. Ahí se observa el R estudio. Se observa, profe. Ya, entonces, a ver, vamos a crear la función CV, ¿ya? Function, datos. Y bueno, la de el CV es el CV es la desviación estándar de los datos entre el valor absoluto, para volver absoluto en R es apps nada más, de min de datos. Y acá le decimos un print para scoef. Ya, a ver, como se había indicado, el CV es la desviación estándar entre el valor absoluto de la media. Hay que multiplicarle por 100 también, ¿no? Por 100. Entonces ahí ejecuto el CV y calculo CV para el ingreso y el CV para el EDATS. Entonces de esa manera puedo comparar la variabilidad entre variables, ¿no? A ver, ¿cuál es más variable? ¿El ingreso o la edad? Ingreso. Exacto, ¿no? El ingreso. Ahí está. Ya, a ver, ahí le doy un minuto para que replique. Ya, profe. Me dio igual que usted. Sí, a ver, le doy un minuto para que pueda replicar la función CV. Sí, profe, me dio el mismo CV para ingreso y para edad, igual que usted. Ok, bien, luego, a ver, eh, la otra que se va a programar es medida de asimetría. Y aquí se va a crear la función as de asimetría o asimetría, ¿no? Se va a crear la función asimetría. Function de datos y ya. Bueno, la simetría es 3 veces la diferencia de el promedio, o sea, min de datos menos la mediana de los datos sobre la desviación estándar de los datos. Y luego Los datos. Ujú. Y luego decimos que muestre los datos.
A ver, calculamos la simetría para ingreso y la asimetría para edad. Un momento. Ahí está. Ya, entonces, a ver, ahí se ejecuta la función de asimetría. Entonces, a ver, en asimetría para ingreso se puede notar un valor negativo, entonces se conoce como asimetría negativa. Cuando era asimetría negativa, los valores se concentran, o los datos se concentran en este caso, los ingresos se concentran en valores altos. Se le da un GIS de ingreso. Entonces ahí cuando se da un GIS de ingreso, se observa pues, ¿no? que la cantidad de datos está en valores altos, ¿no? O con el plot, ¿no? Ahí está, ¿no? En cambio en edad, la simetría es positiva. Eso quiere decir que la edad, las edades estarán, se concentran en valores bajos. Por ahí se da un plot para edad. Entonces habrá más puntos en los valores bajos, ¿no? Aquí están, 18 y 20. Ahí hay una mayor concentración que en los valores altos. Ahora ahí se comprende la idea de asimetría. Hola, ¿me escucha? Ya. A ver, entonces, ya. A ver, a su correo le envié un archivo de datos llamado pacientes. A ver, puede descargarlo, por favor. A ver, voy a copiarlo aquí también
Ya, a ver, entonces, a ver, puede llamar el archivo. A ver, con el read.table, hay que llamarlo. A ver, con read.table vamos a llamar a la data pacientes, ¿ya? Cargando los datos del archivo pacientes. Entonces aquí vamos a guardar pacientes, read.table, se escribe el archivo pacientes.txt y el encabezado header igual true. Y a ver, ay, no me cerró. ¿Qué había pasado? A ver. Hay un error, dice error Tampoco me deja cargar el archivo. Se lo coloqué igual que usted, o sea, el código, pero no me deja. sí, eso es algo extraño. A ver con el otro. No, pero lo está importando de manera normal. Sí, eso qué extraño. Ok, ya intento. Hay un elemento inválido, dice. Mm, Cuando es TXT, profe, uno puede hacerlo de las dos primeras partes from text base o en read, sí, ajá, pero no, cualquiera. sí, pero no, acá en este de aquí, a ver, en codificación automática, acá es yes. Acá heading encabezado tiene que ir yes, ¿no? Yes. Eh, filas automáticas, row names, ya, periodo, comments, acá me sale inválido, Ujú. este 4 que ya, bueno, no, parece que no vamos a poder cargar este archivo, parece que se ha dañado, a ver, bueno, a No ver, se puede cargar, profe. ya, entonces, a ver, tenemos un archivo que es clase, perdón. Ahora vamos a trabajar con el archivo clase entonces. ¿Ya? Ya. A ver, entonces tenemos el archivo clase y se va a realizar las siguientes operaciones, ¿no? Comparar la variabilidad y asimetría de las notas
de matemática según carrera. ¿De acuerdo? A ver, para poder tener en cuenta todos los conocimientos. ¿Sí? A ver, entonces por aquí es bastante útil esta función que se trabajó, que es el tapply. Por aquí debemos colocar clase. Notas de matemática están en la columna mate. Las categorías va a ser clase, carrera. A ver, se va a comparar la variabilidad. Recuerda que se creó la función CV. Sí, Entonces aquí en señor. el tapply se puede usar porque ya se ha creado la función CV. Cuando se ejecuta, ahí le sale ¿no? Un momento. Sí, señor. Entonces, bueno, en administración sale 28,16%, en ingeniería sale 26% y en medicina sale 29%. Aquí este resultado, vamos a ver, aquí en la parte de CV, en vez de prints, vamos a colocar return, ¿ya? El Un return, momento. return evita, ¿Cuál? ¿En la que ya habíamos hecho? ajá, en vez de colocar prints, se va a colocar return. Porque es que aquí en la economía la Sí. En asimetría igual, de igual forma. ¿Ya? O sea, el print Espérate. se va a cambiar por el return, nada más. De manera que cuando se ejecute, ya no Y sale. ya no es coeficiente, sino ¿cierto? Ajá, ya no sale ya la esta información como está de más, ¿no? Sale de frente ya le sale. En vez de print, hay que colocar return y ejecutar nuevamente la función. Tanto en CV como acá también vamos a colocar el return para que nos muestre. por eso digo que ya Entonces, cuando se ejecuta En la que nuevamente, acabamos de crear, profe, en la de este apply. ajá, así es. Y mire, ahí ya sale directamente estos valores. Cuando se coloca el print, como print es una impresión, igual le imprime, ¿no? Profe, no Entonces, me sale. No me sale eso. le sale así, No, no me sale así. le O sale sea, como, antes sí me salía así, pero ahora me salen unos errores. ¿Te puedo mostrar? ya, de repente, a ver, sí, a ver. Mire. O sea, Ah, ya, a ver, ¿qué ejecutó? aquí. Se me dijo que cambiara. Sí, ajá, pero ejecute la Ajá. línea 56. Ajá, ejecute la línea 56. Ajá. Ya. Ahora puedo ejecutar la 60 y la 61, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, ahí para que verifique igual le va a salir. Sí vio. O sea, me salen. Bueno, no sé si le salía eso a usted. Ah, lo que pasa es que en CV, en return debe colocar COEF. Aquí. Sí, en la línea 58. No, no, ahí lo que está entre paréntesis está as, debe ser Ajá. COEF. COEF. Así. Ajá, así es. Ah, ok. Ahora ejecute la línea desde la línea 56. Ajá, ahora sí. Y en la otra función, sí, ¿verdad? Ahora sí. ¿Qué tamaño? Ya, pasa un ratito y busca. Ya, entonces, a ver, ahí cuando ejecuta la función, eh, cuando ejecuta la función tapply, ahí le sale, ¿verdad? Ahí le salen estos valores. Ujú. Ya, lo mismo en asimetría, lo que era print se ha cambiado con return y ahora se va a hacer
la asimetría. Bueno, al comparar variabilidad, en ingeniería se presenta una menor variabilidad, pues, ¿no? A ver, se va a comparar ahora asimetría. A ver, aquí en vez de CV ya se coloca la función asimetría. Entonces se va a notar a ver qué asimetría presenta. Como control para la simplificación. A ver, mire, administración Rafa. tiene una asimetría positiva. Ingeniería, bueno, está casi, bueno, cerca a cero. Y medicina sí presenta asimetría negativa, ¿no? A ver, eh, vamos a dividir la pantalla gráfica par.mfo. Ahora, la tiene más mira. Ya, entonces, a ver, por aquí, administración e ingeniería se concentran en los valores centrales. Bueno, ahí está, ¿no? Más o menos. Y medicina se debe concentrar en valores altos. Y ahí está, ¿no? Se va concentrando por acá en No, que valores aquí lo altos. tiene razón. Gracias por haberlo podido ver.